Buenas tardes, aprendices. Vamos a trabajar o a explicarles la liquidación de la nómina para cumplir con el entregable 3, con el entregable 5 de la fase 3, que corresponde a nómina. En la presentación de PowerPoint nos piden que escojamos un empleado con salario mínimo vigente, uno con más de 4 salarios mínimos. Vamos a trabajar con uno con 10 salarios mínimos porque así va a ser la prueba de Core Skill, y un empleado con salario integral. Yo voy a explicarles estos tres. Ustedes con su equipo GAES tendrán que definir los otros dos colaboradores qué sueldo van a tener. Entonces, en ese entregable a ustedes les entregan esta plantillita. Pues ustedes tendrán que poner el nombre de su empresa, título de ejemplo, yo lo voy a bautizar como comercializadora Afrodita SAS, del 1 al 30 de noviembre. Vamos a hacer solo la del mes de noviembre. Ustedes deben hacer noviembre y diciembre para sus entregables de proyecto. Recuerden que como es en el año en que ustedes están cursando grado 11, entonces sería para noviembre del 2023. Acá está dividido en la nómina, donde encontramos los devengos, todo lo que ganan los empleados, las deducciones, todo lo que le descontamos a los empleados legal, voluntario o judicialmente. Tenemos y determinamos cogiendo todo lo que gana el empleado menos todo lo que le descontamos, determinamos el salario por pagar de forma mensual, porque acá el ejemplo pues lo voy a hacer de forma mensual. Ustedes deben poner el logo de la empresa y la información pues de su empresa. De la otra parte que conforma la nómina es la liquidación de la seguridad social, que está a cargo del empleador, los aportes parafiscales que también están a cargo del empleador y la provisión a las prestaciones sociales que también están a cargo del empleador. Entonces, pues vamos a empezar con la explicación. Como les digo, vamos a trabajar con un empleado que tiene el salario vigente para este 2023, que es 1.160.000, un empleado que gana más de 10 salarios mínimos, y otro empleado que lo pongo con color amarillito, con el cual hemos pactado un salario integral. Los tiempos establecidos pues dependen de lo que ustedes establezcan con su equipo GAES. Acá nos pide que liquidemos la nómina de noviembre y diciembre de 5 empleados. Vamos a hacer el ejemplo solo de 3, que debemos preparar y contabilizar la nómina, que tenemos que hacer la liquidación de horas extras diurnas, nocturnas, dominicales, incluir recargos nocturno ordinario dominical, que debemos liquidar comisiones a cualquiera de los cargos que estén ahí, que tengan el cargo de vendedor, a un 0,5% del valor de las ventas del mes, en este caso de noviembre, y que las tomarán de su factura de venta. Liquidar la nómina de noviembre y diciembre, aplicar todos los descuentos. La retención en la fuente acá no la vamos a explicar porque es un proceso un poco dispendioso y requerimos más tiempo, entonces en este video no lo vamos a explicar, es lo único que vamos a dejar pendientes. Los préstamos a empleados y descontar la primera cuota. En el entregable de proyecto nos están entregando una plantillita, un formato en Word, donde nosotros podremos encontrar el formato que en teoría nos debe entregar nuestro empleado, donde nos autoriza el descuento de la nómina, ¿sí? Entonces, pues ya ese lo revisan ustedes con su equipo GAES. Yo voy a suponer que le hice un préstamo a un empleado de 2 millones de pesos y que él me autoriza acá hacerle un descuento por nómina de 500.000 pesos mensuales para efecto pues del ejercicio que vamos a explicar. Nos pide la presente libranza, cheque debidamente contabilizado. Bueno, ya ese proceso ustedes lo trabajarán. Las apropiaciones, ARL, lo que les explicaba, y las provisiones de las
prestaciones sociales, hacer el pago de la nómina, hacer el comprobante de egreso, pues porque vamos a hacerle la transferencia o girarle el pago a cada uno de nuestros colaboradores y hacer el pago de la planilla. Creo que este no lo vamos a alcanzar a hacer, este último de la planilla, pero con que ustedes se me defiendan en los anteriores, pues me doy por bien servida. Entonces vamos a empezar. Aquí vamos a suponer que esta señora Clara, voy a ponerle acá un colorcito naranja para asumir de que ella es una empleada del área comercial, es decir, ella trabaja con comisión y con ella es que voy a liquidarle la comisión que me pide el ejercicio. Vamos a suponer que esta señora Clara trabajó 30 días, que el señor William trabajó 29 días y que Diana Molano, con la que pacté salario integral, ella trabajó, no sé, pongamos los 30 días como para ir a la fija. Bueno, recuerden que de acuerdo, ustedes tienen este material de apoyo en la plataforma Territorium, donde se cargó para que subieran las actividades que trabajaron con el profe Nelson. Acá nosotros pues damos una explicación general de lo que trabajamos, que es la nómina, el formato de Excel, acá lo de las horas extras. Recuerden que a partir del 16 de julio del año 2023 la jornada laboral se redujo de 48 a 47 horas semanales, que la jornada diurna está dada de 6 de la mañana a 6 de la noche y la jornada nocturna de 9 de la noche a 6 de la mañana. Y que los empleados que laboran en esta franja horaria, pues nosotros vamos a tener que reconocerle una liquidación de unas horas con recargo nocturno que se liquidan de acuerdo a lo que está establecido en el Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 160, con un factor del 0,35. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a determinar los nombres de nuestros colaboradores y los sueldos que ellos van a tener. Van a tener una plantilla de desprendibles para que la organicen por cada uno de sus 5 trabajadores. Van a tener la plantillita de las horas extras. Acá ustedes pues tendrán que liquidar si son horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas extras festivas diurnas, bueno, según sea el caso. Y acá las fórmulas ya están establecidas. ¿Qué debemos hacer acá o qué deben hacer ustedes acá en esta plantillita para tener en cuenta los cambios que se dieron en la parte de la jornada laboral? En esta plantillita la fórmula debe ser el sueldo multiplicado por la cantidad de horas extras o horas de recargo nocturno por el factor. ¿El factor cuál es? Pues ustedes lo van a encontrar acá en el material de apoyo, dependiendo de la hora que ustedes están liquidando, si es hora extra diurna el 1.25, nocturna el 1,75 y así sucesivamente. Por el factor, el sueldo por la cantidad de horas extras o las horas con recargo nocturno por el factor dividido en 235. ¿Por qué lo vamos a dividir por 235? Porque la jornada laboral cambió de 48 horas a la semana a 35. Y como cambió de 48 a 35, de 48 a 47 horas a la semana, por eso nosotros lo vamos a dividir en 235. Esta es la fórmula desde el 16 de julio del 2023. Y antes del 15 de julio del 2023 anterior, la fórmula pues cambiaba, ¿sí? Nosotros dividíamos, cogíamos el sueldo, lo multiplicábamos por las horas, cantidad de horas extras por el factor y lo dividíamos, espérenme, yo les dejo, ay Dios santo.
Entonces, antes del 16, o sea, del 15 de julio hacia atrás del 2023, nosotros teníamos que aplicar esta fórmula. Cogíamos el sueldo, lo multiplicábamos por la cantidad de horas extras o la cantidad de horas con recargo nocturno, lo multiplicábamos por el factor y lo dividíamos por 240. Después de la ley del cambio de la jornada laboral, entonces pues nosotros tenemos que aplicar la fórmula, el sueldo multiplicado por las horas o por las horas extras o horas con recargo nocturno por el factor y lo tenemos que dividir por 235 hasta el 15 de julio del 2024. Ya ahí cambiará la fórmula. Entonces acá la plantillita, que es lo primero que vamos a hacer, le vamos a cambiar la fórmula porque acá coge el sueldo, lo multiplicamos por la cantidad de horas que nosotros establezcamos acá y lo tenemos que cambiar para que no quede a 240 sino a 235. Lo vamos a cambiar por el valor de la hora extraordinaria, el valor de la hora extra, todas las horas extras acá las vamos a cambiar. Como está formulada esta partecita, pues vamos a cambiar solo la primera fila y ya después arrastramos la fórmula para que no la aplique en todas las casillitas y estemos liquidando la nómina como las horas extras como corresponde. Listo, 235, acá también 235, acá también 235, perdón, 235. Y acá pues él va a sacar el total. Como acá si se dan cuenta está formulada, entonces vamos a seleccionar la fila que nosotros ya modificamos por los 235 y lo vamos a arrastrar para que no las cambie a todas las demás liquidaciones. Entonces acá nos trae automáticamente los nombres de los trabajadores para que nosotros determinemos. Recuerden que como el último empleado de mi ejemplo es Diana Molano, con ella pacté salario integral. El salario integral, de acuerdo a lo que está establecido por el Código Sustantivo del Trabajo, debe estar representado como mínimo por 13 salarios mínimos, que son 15.080.000, de los cuales el 70% corresponde a la base salarial y el 30% de los 3 salarios mínimos corresponden al factor prestacional. Entonces, pues vamos a proceder pues a hacer la liquidación de la nómina. Entonces, vamos a suponer que este empleado elaboró los 30 días, acá la fórmula, entonces vamos a poner igual, abro paréntesis, cojo el sueldo que pacté con el empleado en el contrato, lo divido en 30 y lo multiplico por los días que efectivamente trabajó la persona de acuerdo a lo que tenemos acá establecido. Entonces, acá me da que con esta persona que pacté un salario de 1.160.000, pues le voy a reconocer como básico en este mes, pues los mismos 160.000. En el caso del segundo empleado, con el que pacté un sueldo superior a 10 salarios mínimos, pues cojo el valor del sueldo acordado en el contrato, lo divido en 30 y lo multiplico por los días que efectivamente trabajó, que fueron solamente 29 días. Y con este empleado, con el cual pacté salario integral, pues de igual forma, cojo el salario integral, lo divido en 30 y lo multiplico por los días que efectivamente trabajó esta persona, es decir, que esta persona va a recibir exactamente el mismo salario integral, ¿cierto? Los 15.080.000. Recuerden que acá les expliqué que el salario para que sea considerado integral tiene que estar representado como mínimo por 13 salarios mínimos, que son 15.080.000. Y en el contrato debemos indicar o establecer que pactamos con esta persona un salario integral. Tiene que darse esas dos condiciones. Si no se cumple, yo puedo indicar en el contrato que hay un salario integral, pero si no cumple como mínimo con los 13 salarios mínimos, no es viable. Entonces acá me pide que liquidemos, vamos a la liquidación acá, me pide que liquide horas
extras diurnas, nocturnas, dominicales y que incluya recargo nocturno. Entonces acá yo voy a trabajar ese tema de las horas extras con el empleado número 1, que es con el que tengo pues un salario integral. Con él voy a determinar que trabajamos 4 horas extras diurnas en el mes, que liquidamos o trabajamos 4 horas extras festivas diurnas y que por temas de la parte comercial tuvo que venir a trabajar 5 horas. Tuvimos que concertar en nuestro horario que trabajara trabajara un día con franja de la noche y que se le tuviera que reconocer recargo nocturno. Entonces, horas de recargo nocturno, entonces dice el valor del sueldo por el factor dividido por la cantidad de horas, por el factor que es el 0,35, dividido en 235 me da, entonces hagamos acá el ejemplo. Entonces esta persona tiene más 1.160.000 por la cantidad de horas con recargo nocturno que fueron 5, me da este resultado, ya lo ponemos 5.080.000 y este resultado lo divido en 235 y me tiene que dar sueldo, perdón, me tendría que dar igual. El sueldo por la cantidad de horas por el factor que es el 0,35, el sueldo por la cantidad de horas con recargo nocturno que son 5 y por el factor que es el 0,35 dividido en 235, me dice que a esta persona tengo que reconocerle por recargo nocturno 8.638, que es exactamente lo mismo pues que me está liquidando acá en la plantilla de horas extras que ya está formulada. Entonces me devuelvo acá a mi nómina, voy a decirle que me traiga los valores que acabé de liquidar de mi nómina, ¿cierto? Los 82.621. A esta persona me dice que yo debo liquidar comisión, entonces yo voy a suponer que en el mes de noviembre, voy a venirme por acá, para la comisión, en el mes de noviembre vamos a suponer que la primera venta que yo realicé en el mes de noviembre fue por 135 millones, 135 millones de los entregables de inventario, ¿cierto? Entonces acá me dice que le debo reconocer al vendedor una comisión del 0,5 sobre esa venta. Entonces a esta persona en el mes primera venta de noviembre vendió 135 millones. A esos 135 millones le debo calcular el 0,5% de comisión, que es lo que me pide pues el ejercicio, ¿sí? Me dice que liquida una comisión del 0,5% del valor de ventas del mes. Yo voy a poner que yo realicé una venta de 135 millones, la comisión pues el valor de la venta, los 135 millones por el 0,5. Ahí dice que de las ventas del mes, entonces acá voy a poner que son ventas del mes de noviembre. Vendí 135 millones, aplico la comisión, ¿cuánto debo reconocerle a esta persona por concepto de comisión? 675.000. Entonces acá a esta personita yo le voy a liquidar o reconocer por concepto de comisión 675.000. Recuerden que el auxilio de transporte se le reconoce a aquellos trabajadores que ganen hasta 2 salarios mínimos, sin incluir las horas
con las horas extras. Las únicas horas que yo debo tener en cuenta para determinar si tiene o no tiene derecho al auxilio de transporte son las horas con recargo nocturno. Entonces acá yo voy a sumar, voy a coger, bueno, verifiquemos acá cuánto gana esta persona, 1.160.000, cuánto gana por horas con recargo nocturno, gana 1.168.638, es decir, que no supera los 2 salarios mínimos entre esos dos conceptos, por lo tanto tiene derecho a que se le liquide el auxilio de transporte. Entonces acá el auxilio de transporte para este año 2023 es de 140.606 pesos, lo voy a dividir en 30 y ese resultado que me dé lo voy a multiplicar por los días que efectivamente trabajó la persona, que en este caso son 30 días, es decir, que le voy a reconocer los 140.606. Vamos a mirar acá el auxilio transporte para el 2023, para que 140.606 efectivamente. Entonces la fórmula sería 140.606 dividido en 30 para saber el valor que se le reconoce por día de auxilio de transporte y se multiplica por los días laborados. En este caso la señora Clara laboró los 30 días, pues tiene derecho al total de los 140.606. Otros conceptos, otras deducciones, acá yo voy a poner 0. El total de vengado, todo lo que ganó la persona va a estar representado en el básico, más las horas extras, más las comisiones, más el auxilio de transporte, más los otros que acá no tenemos. Entonces yo acá lo que voy a hacer es bajar la fórmula, y voy a como lo tengo formulado, le digo que me sume todos los devengos y arrastro la fórmula hacia abajo para que me lo tome para todos los trabajadores. Ahora, ¿cuál es la tarifa o el porcentaje de salud que debe aportar el empleado para salud? El 4%, recuerden revisar ustedes acá el material de apoyo que se les tiene. Acá dice cuánto debe reconocer por salud, tanto empleado como empleador, por pensión, por caja, por ICBF con SENA y en qué momento se encuentran exonerados, que ya lo vamos a revisar. Entonces, el 4% por salud, el 4% por pensión, el Fondo de Solidaridad Pensional me dice que revise la tabla, entonces aquí en la tablita dice que si el ingreso del trabajador está entre un salario y menos de 4 salarios mínimos, no aporta al Fondo de Solidaridad, pero que si está entre 4 salarios mínimos y menos de 16 aporta el 1, si está entre 16 y menos de 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes el 1.2, y en la medida que va aumentando, pues va aumentando el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional hasta llegar al 2% cuando son los empleados que ganan más de 20 salarios mínimos. Entonces acá, pues este empleado tiene, vamos a calcularle acá, si un salario mínimo, entonces, permítanme, acá, de una vez hacen ustedes la fórmula, si este empleado gana esto dividido en el valor de un salario mínimo, que es 1.160.000, ¿cuántos salarios mínimos gana? El segundo empleado, 9,86, es decir, que tendría Fondo de Solidaridad Pensional del 1%. El segundo empleado, que gana 15.080.000, con el que pacté un salario integral, pues está ganando los 13 salarios mínimos, pues da lugar a que le liquide el 1%, y pues este empleado no supera, no alcanza los 2 salarios mínimos, entonces entre básico, horas extras, espérame, bueno, hagamos la operación acá, arrastrémosla. Gana 1,77 salarios, no supera los 2 salarios mínimos, tiene derecho, no tiene la obligación de liquidar
el Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces acá vamos a formular, entonces acá igual, abro paréntesis, cojo el total de vengado del empleado menos el valor del auxilio de transporte, porque el auxilio de transporte no se reconoce como base para liquidar la seguridad social, y lo multiplico por el porcentaje que debe pagar el empleado, que es el 4%, es decir, tiene que aportar 76.707 pesos. Igual, abro paréntesis, el total de vengado del primer empleado menos el valor del auxilio de transporte, porque no se tiene en cuenta como base para liquidar la seguridad social, por el porcentaje que debe liquidarse por concepto de pensión que aporta el empleado, me da los mismos 76.000 pesos. El Fondo de Solidaridad Pensional ya determinamos que es el 1%, entonces igual, abro paréntesis, el total de vengado menos el valor del auxilio de transporte multiplicado por el 1%. Y, perdón, acá cierro paréntesis, acá, y me daría, no, este no tiene fondo de solidaridad pensional porque este empleado no alcanza a los 4 salarios mínimos. Acá recuerden, ustedes revisan fondo de solidaridad, tiene que estar de aquí hacia abajo para que nosotros como empleadores le tengamos que liquidar el fondo de solidaridad pensional. La retención en la fuente dijimos que lo íbamos a dejar para después. Esta fórmula que acabé de liquidar me sirve para el empleado con el que pacté perdón, con el que pacté un salario superior a 10 salarios mínimos. Entonces lo mismo, cojo el total de vengado, esta persona no tiene auxilio de transporte porque supera los 2 salarios mínimos, pero igual lo dejo formulado y lo multiplico por el 4%. Acá este lo tenemos que dejar fijo para poder arrastrar la fórmula, entonces le doy F4, ay, que no me lo toma, F4, no me lo quiere tomar. Bueno, no lo tomo. Acá cojo lo mismo, igual el sueldo menos el auxilio de transporte multiplicado por el porcentaje que paga el empleado por concepto de pensión. Este sí tiene que liquidar o pagar el Fondo de Solidaridad Pensional, entonces el total de vengado menos el auxilio de transporte, cierro paréntesis, por el Fondo de Solidaridad Pensional, que ya calculamos que es el 1%, me da 114.376. Este empleado con el que pacté un salario integral, aquí las condiciones son diferentes. Yo debo coger el total de lo que gana el empleado, lo debo multiplicar por el 70%, porque de acuerdo a lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo, con los empleados que se pactan salario integral, sobre el 70% se liquida la seguridad social y para fiscales. Entonces, por eso cojo el total de vengado, lo multiplico por el 70% y ese 70% va a ser mi base para liquidar el porcentaje que le corresponde de salud, que sería 4% igual. Entonces acá igual, abro paréntesis, el total de vengado, bueno, acá puedo hacer esto mismo, menos el auxilio de transporte, igual ya sé que no lo tiene porque gana un salario integral, lo multiplico por el 70% y ese resultado lo multiplico por el porcentaje que debe aportar el empleado por pensión y me da los mismos 422.240. Para el Fondo de Solidaridad Pensional es exactamente igual, el total de vengado menos la casilla de auxilio de transporte. Como es un empleado con salario integral, lo multiplico por el 70%
y sobre ese 70% le liquido el Fondo de Solidaridad Pensional, que es el 1%, me da 105.560. Entonces acá ya tengo liquidado los devengos, total devengado, ya tengo liquidadas las retenciones, la única retención que no vamos a liquidar es la de retención en la fuente, la vamos a dejar en moradito y vamos a determinar cuánto fue el total que le desconté a mi empleado. Ah, bueno, acá dice que debo descontarle un préstamo al empleado, entonces yo voy a suponer que a este empleado número 5, de acuerdo al de empleado número 2, acá en la autorización, yo le presté 2 millones de pesos y me va a pagar mensualmente 500.000 pesos, entonces acá en este empleado número 2 le voy a poner 500.000, tengo ya la autorización expresa y por escrito del empleado. Ahora sí voy a sumar el total de deducciones, entonces cuánto aportó el empleado de salud, cuánto por pensión, cuánto por fondo de solidaridad, que en este caso en el primero es 0, de retención en la fuente, que no lo vamos a liquidar en este video, y deducciones por préstamo. Y voy a arrastrar la fórmula para que me quede exactamente igual en todos los trabajadores, es decir, al primer empleado en deducciones le voy a descontar 153.414, en el segundo empleado le voy a descontar 1.529.000 y en el tercer empleado le voy a descontar 950.040. Entonces acá ya tengo el total de las deducciones y acá ya tengo el total de los devengos. ¿Cómo determina el neto a pagar? Pues le sumo todo lo que ganó el empleado, que lo tengo en el total de los devengos, le resto el total de deducciones y me da el neto a pagar. Lo mismo hago con el empleado 2, 3, 4, bueno, los que sean. Para nuestro ejemplo del video, solo empleado 1, 2 y 3, con el empleado con salario integral, 14.129.960. Entonces, cuando yo vaya a hacer los desprendibles de nómina, si se dan cuenta acá, me aparece mi primer empleado. Ustedes tendrán que hacer el del empleado 2, 3, 4 y 5. Acá dice cuánto va a recibir de sueldo, cuánto va a recibir de horas extras, cuánto va a recibir de comisiones, de auxilio de transporte, otros conceptos, y qué le vamos a descontar por concepto de salud y pensión, el total de deducciones, total de devengos y el neto que yo le voy a tener que pagar al empleado. Entonces, hasta acá ya tenemos devengos y deducciones. Vamos a irnos a la parte de la seguridad social. Acá los días vamos a dejar exactamente los mismos días, porque es lo que estamos liquidando. Yo no trabajo esta casillita de horas. Entonces, acá vamos a hacer una cosa. Este empleado gana un salario integral, entonces, un salario mínimo, entonces es 1.160.000 menos el auxilio de transporte para liquidar la seguridad social que le corresponde al empleador y los parafiscales. Este empleado, el total de vengado, 11.437.600 menos el valor del auxilio de transporte, la base va a ser los 11.437.600. En el tercer empleado voy a coger el total de vengado, acá le voy a hacer paréntesis, recuerden que al empleado con salario integral se le liquida sobre el 70% del salario integral, le descuento auxilio de transporte que igual no tiene derecho, ese resultado lo multiplico por el 70% y me da la base sobre la cual tengo que liquidar la seguridad social que le corresponde al empleador. El empleador debe reconocer o debe liquidar y pagar salud, pensión, ARL, ICBF, SENA y caja de compensación. Pero ustedes tienen que revisar la plantillita de la presentación que le tenemos, donde acá dice que cuando el empleado gana menos de 10 salarios mínimos, los empleadores están exonerados, es decir, no pagan, no liquidan, no pagan el 8.5 en salud, no liquidan el 3% del ICBF y no liquidan el 2% de SENA como lo establece la ley 1607 del 2012. Entonces vamos a devolvernos acá la plantillita de nómina. ¿Cuál de estos empleados ganan
menos de 10 salarios mínimos. Para nuestro ejemplo, el único empleado que gana menos de 10 salarios mínimos es Clara Robles. A ella, a Clara Robles, solamente por el pago de ella de esa nómina, según lo pactado, que gana menos de 10 salarios mínimos, yo no voy a tener que liquidar los conceptos que corresponden de, voy a agrandar acá, de salud del 8.5 que me corresponde a mí como empleador. No voy a liquidar el ICBF, que es el 3%, y no voy a liquidar el SENA, que es el 2%. Entonces, por los empleados que ganan menos de 10 salarios mínimos, todos los empleados que ganen menos de 10 salarios mínimos, los empleadores están exonerados de liquidar salud por el 8.5%, SENA por el 2% y el ICBF por el 3%. ¿Cuándo? Cuando el empleado gana menos de 10 salarios mínimos. Si el empleado gana más de 10 salarios mínimos, pues el empleador tendrá que liquidar y pagar el SENA, el ICBF y la salud, el 8.5%. Entonces, ¿cuál es el único empleado que se encuentra, por el que se encuentra exonerado este empleador? Sería por la señora Clara. Es decir, no liquido salud, no liquido salud, no liquido ICBF ni SENA, me va a dar 0 porque estoy exonerada, entonces no liquido, no pago, no liquido, no pago salud, SENA e ICBF. Por todo lo demás, sí. Con el empleado que pacté más de 10 salarios mínimos, como gana más de 10 salarios mínimos, debo liquidar todo. Y con el empleado con el que pacté salario integral, que ya sabemos que cogemos el total de vengado, que sería el mismo salario integral si laboró los 30 días, le resto el auxilio de transporte que tampoco tiene derecho porque gana más de 13 salarios mínimos, lo multiplico por el 70% y ese 70% es la base para liquidar la seguridad social. En este caso, por este empleado número, bueno, ¿cuánto tengo que liquidar por pensión? Entonces acá dice que el empleador por pensión tiene que liquidar el 12%. Yo voy a poner a título de recuerdo acá en la parte superior, ustedes lo pueden hacer. La administradora de riesgos laborales, entonces hay 5 niveles de riesgo, el nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Generalmente los empleados que trabajan en el área administrativa y en el área comercial generalmente pagan el 0,522%. Entonces nosotros vamos a dar en nuestra nómina la ARL con el 0,522%. Y acá le agregamos de encima que nos aparezca el 0.522. Por caja de compensación, ¿cuánto tenemos que aportar? El 4%. Recuerden que ustedes tienen este material de caja de compensación 4%, pensión empleado y empleador, salud empleado-empleador, SENA, ICBF. Ahí tenemos pues de dónde sacar la información o con el amigo Google por páginas contables. Entonces acá yo lo voy a justificar, le voy a poner cuadrito para que quede o forme parte de mi nómina y voy a empezar a liquidar. Como Clara gana menos de 10 salarios mínimos, no liquido salud, no liquido SENA y no liquido SBF, pero todo lo demás sí. Entonces cojo acá sería el total de vengado, que ya lo había cogido, menos el auxilio de transporte, porque ese auxilio de transporte no se tiene en cuenta para liquidar la seguridad social. Entonces, más el básico, que ya lo calculamos y sabemos de dónde viene, por el 12% de pensión que tiene que pagar el empleado. El empleador, perdón, F4. Ay, no me quiere reconocer el F4. No lo quiere reconocer. ARL, entonces el básico, lo que liquidamos acá,
por el valor de la ARL, que es el nivel 1 de riesgo, el total de salud, pensión, entonces sumo salud, que en este caso el primer empleado es 0, el segundo empleado por pensión 230.122, ARL 10.010 pesos, ese sería el total de mi primer empleado. No le liquido SENA y CBF porque gana menos de 10 salarios mínimos y está exonerado. Sí le liquido caja de compensación, que es el 4%, y me da 76.707. Si miran ustedes, como la base para liquidar la caja de compensación y el aporte del empleado por salud de pensión es la misma base y la misma tarifa, pues nos debe dar exactamente igual. Acá voy a sacar el total de los aportes para fiscales, que sería sumo SENA, que en este caso por ella no liquido, no pago porque gana menos de 10 salarios mínimos, el ICBF y la caja de compensación. Y así hago exactamente con los otros empleados. El segundo y tercer empleados, como ganan más de 10 salarios mínimos, pues tengo que hacer el cálculo. Entonces cojo el básico, que ya lo explicamos de dónde salió, lo multiplico por el 8.5%, cojo la pensión, la base del empleado por el 12%, lo mismo hago con la ARL, entonces el sueldo que ya lo calculamos por el 0,522%, y arrastro la fórmula acá para que me sume o me vaya liquidando cuánto tengo que reconocer yo como empleador por salud, pensión y ARL. Lo mismo hago con el SENA, como este empleado gana más de 10 salarios mínimos, sí o sí tengo que liquidar el SENA, sí o sí tengo que liquidar el ICBF, entonces 11.437.600 por el 3%, y la caja de compensación 11.437.600 por el 4%, y acá voy a sacar el total, entonces arrastro la fórmula por este empleado número 2 con el que pacté más de 10 salarios mínimos por aportes para fiscales, pues voy a tener que pagar 1.029.384. Recuerden que aquí el empleado, el total de vengados son 15.080.000, que son 13 salarios mínimos, porque pacté con él un salario integral, le resto auxilio de transporte que no tiene derecho, y ese resultado lo multiplico por el 70%, que es lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo, que es la base para liquidar la seguridad social, tanto lo que paga el empleado como lo que debe reconocer el empleador. Entonces acá cojo la base del salario integral, que es el 70%, por el 8.5 de pensión, el 70% del salario integral por el 12% de pensión, el 70% del salario integral por el 0,522 de administradora de riesgos laborales, lo mismo con el SENA, el salario integral por el 70%, por el 2 de SENA, el 70% del salario integral por el 3% de ICBF, el 70% del salario integral por el 4% que corresponde a caja de compensación familiar. Entonces, por este empleado tendría que pagar pues todos los conceptos, pero se toma la base del 70% del salario integral porque así lo establece el Código Sustantivo del Trabajo. Él acá me va sumando, me va sumando, me va sumando, me va sumando. Recuerden que para mí la empleada 1 es del área comercial, el empleado 2 es del área administrativa y el empleado 3 del área administrativa. Los otros 2 empleados ustedes determinan a qué área o dependencia pertenece. En el área comercial, porque le conozco comisión. Entonces, hasta acá tenemos explicado pues la seguridad social para fiscales que le corresponden al empleador. Ahora vamos a liquidar las prestaciones sociales. Para liquidar las cesantías, nosotros debemos tener en cuenta el total de vengado incluyendo el auxilio de transporte.
Para liquidar la prima es exactamente la misma base, el total de vengado, incluido el auxilio de transporte. Entonces vamos a coger igual, abro paréntesis, igual, abro paréntesis, el total de vengado del primer empleado. Bueno, primero tenemos que determinar cuánto debemos provisionar por cesantías, intereses, prima y vacaciones. Vamos a mirar el material de apoyo, prima, ok. Acá nos dice que la provisión de las prestaciones sociales, cesantías 8.33, intereses de cesantías el 12% sobre el valor de las cesantías, prima el 8.33 y vacaciones el 4.17. Entonces yo lo voy a poner acá en la parte superior porque a mí me gusta tener mi recorderis. Entonces 8.33% de cesantías, el 12% de los intereses de cesantías sobre las cesantías, 8.33% por prima y por vacaciones el 4.17%. Entonces acá yo lo voy a justificar que me quede bien bonito y voy a hacer la liquidación. Para liquidar cesantías y primas, cojo el total de vengado, incluido el auxilio de transporte, todo lo que ganó el empleado. Entonces, igual, abro paréntesis, el total de vengado del empleado, ay Dios, abro paréntesis, el total de vengado por el empleado por el 8.33, cierro paréntesis. Para liquidar los intereses de cesantías, cojo el valor de las cesantías que acabé de liquidar, los 171.455, y los multiplico por el 12%. Me da 20.575. Acá igual, abro paréntesis, el total de vengado con el auxilio de transporte, que en este caso como supera los 2 salarios mínimos no lo liquido, por el 8.33 y cierro paréntesis. Ay, acá porque me da diferente. No, estoy mal. Tengo que coger es el primer empleado. Total de vengado, el primer empleado, 2.058.287, incluido el auxilio de transporte por el 8.33. Si ustedes se dan cuenta, el valor de la prima y las cesantías nos están dando exactamente igual porque son la misma base y son los mismos porcentajes que debemos provisionar. Para las vacaciones, ¿qué debo tener en cuenta para liquidar las vacaciones? Para liquidar las vacaciones, igual abro paréntesis, la base va a ser el básico de vengado más la cantidad con horas de recargo nocturno, que en este caso son 8.638, más comisiones y bonificaciones si son permanentes, que son en este caso 675.000, y sobre ese resultado, esa sumatoria, entonces, el básico de vengado, las horas con recargo nocturno, las comisiones y bonificaciones si son permanentes, son las que debo tener en cuenta como base para liquidar la provisión de las vacaciones, lo multiplico por el 4.17%. Y acá, esperen a ver qué me pasó acá, quitémosle decimales, a ver qué pasó. Entonces acá me toca, es este. ¿Y cuánto me da? Ya la modificamos ahí para tener claridad. 8.638. 8.638, el básico, más las horas con recargo nocturno, que son 8.638, más las comisiones, y ese resultado lo multiplico por el 4.17%. ¿Por qué se van tan loco? 4.17%. ¿Por qué no me da?
4,17%. No me está dando. Entonces un número diferente, a ver qué pasa. Igual, abro paréntesis, básico, más 8.637 horas con recargo nocturno, más 675.000, ese resultado por 4,17%. Ahora sí me dio provisión de 76.880. Verifiquen la operación 8.638. Verifiquen la operación con sus calculadoras. Listo. ¿Cuánto tengo que pagar o provisionar más bien por prestaciones sociales por la primera empleada? Tengo que sumar las cesantías, los intereses de cesantías, la prima y las vacaciones. Con el segundo empleado es exactamente lo mismo, pero como este segundo empleado gana más de 10 salarios mínimos, la base pues va a ser el total de vengado por el porcentaje que corresponde de cesantías, el empleado, el total de vengado por el porcentaje, acá son los intereses, entonces el valor de las cesantías por el 12%. En las primas sí es el total de vengado, 11.437.600 por el 8.33%. Y en el caso de las vacaciones, pues acá también lo puedo sacar por el total de vengado por el 4,17, porque este empleado pues no tiene horas extras ni demás. Y los totales, pues los calculo automáticamente cuánto es el total que debo provisionar por cesantías, intereses, prima y vacaciones. Con el siguiente empleado, recuerden que como es un empleado con el que pactamos salario integral, no liquidamos ni cesantías, ni intereses, ni prima. ¿Por qué? Porque con ese empleado, como pactamos salario integral, el 70% del salario integral es la base salarial y el 30% es el factor prestacional, es decir, primas, cesantías e intereses de cesantías. Lo único que nosotros vamos a provisionar son las vacaciones y esas vacaciones la provisionamos sobre el 70% del salario integral, que en este caso para este empleado son los 10.556.000 por el 4,17% de provisión de vacaciones. Y pues este empleado con el que pactamos salario integral, pues no se le liquida. Recuerde, salario integral ya tiene el 30% del salario integral, representa las cesantías, los intereses y la prima, solo provisionamos vacaciones. Y acá pues les va dando los totales. Recuerden que ustedes pueden ir verificando con sus calculadoras las operaciones que realizamos para que pues verificar que no se haya cometido ningún error en la liquidación de la nómina. Yo les voy a compartir a ustedes esta plantillita o esta matriz de nómina. Recuerden que en el plan único de cuentas nosotros tenemos en la 51 para contabilizar los gastos administrativos por sueldo, por la 51 la cuenta 510503 para reconocer salario integral, y esas mismas cuentas por la 52 para reconocer sueldo o salario integral si son del área comercial, y si son del área de producción por la 720506 para sueldo, 720503 para salario integral, que como son cuentas de gastos, que acá están los nombres, se deben contabilizar o liquidar en el débito. Permítanme, bueno, hasta ahí.
Y acá pues están todos los otros devengos, todos los devengos, fórmulas y bases, la cuenta contable, nombre de la cuenta y en qué naturaleza debo liquidarle. Esta plantillita se las comparto para que ustedes puedan verificarlo y hacer la liquidación de su nómina. Entonces, hasta acá tendríamos la liquidación de la nómina, los desprendibles, que es, lo tomamos de los devengos menos las deducciones, pues ustedes los harán por sus 3 empleados. La plantillita de las horas extras ya les expliqué cómo cambiarle la fórmula para dejarlo para este momento, y el único que nos quedaría pendiente es la retención en la fuente, porque sí me gustaría hacerles un videito aparte. Este quedaría pendiente, hasta que nosotros pues podamos hacer el videito explicando, porque pues no es difícil, pero es dispendioso pues hacer el procedimiento. Entonces este sería el video. Recuerden que ustedes tienen cómo hacen los desprendibles, que es el soporte que le entregan al empleado, le van a enviar al empleado, donde le indican que le liquidaron, que ganó por devengos, que le descontaron por deducciones y cuánto le pagan. Por cada uno de sus empleados tienen que hacer el desprendible, tienen que hacer el comprobante de egreso y tienen que, como nosotros estamos trabajando con chequera, pues tendrán que girarle el cheque a cada uno de sus colaboradores. Deben haber 5 comprobantes de egreso, deben haber 5 cheques, no chequeras no, sino cheques, y debe estar la contabilización de la nómina, que permítanme a ver si la tengo por acá a la mano, un ejemplo, una plantillita, que las cuentas contables, como les digo, las sacan ustedes acá, acá está el código, el nombre de la cuenta y la naturaleza donde debe hacer el descuento de el registro de cada uno de esos conceptos para que usted pueda contabilizar. Y recuerde que lo ideal es hacerlo empleado por empleado, porque usted debe tener esa información clara para la información exógena. Nómina, miremos acá, material de apoyo, si lo tengo acá, no lo tengo. No. Entonces debe estar acá en procesar datos. Material de apoyo. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Cualquier cosita, pues yo les aclaro las dudas, les explico de pronto en el tablero cómo hacerlo, pero acá está la información, y con la matriz de nómina, pues yo considero que se pueden defender ustedes para el concepto de liquidación. Acá en esta autorización de descuento, acá dice: me permite informar que he adquirido un crédito. Entonces, en el caso de mi ejemplo, yo voy a poner que por 2 millones de pesos, el cual me he comprometido de manera irrevocable a pagar entonces acá 4 cuotas mensuales de mi salario en este caso, yo voy a poner, o parte que mi empleado me va a ir abonando 500,000 pesos a la sociedad. Entonces mi sociedad es Comercializadora Afrodita SAS, que es una empresa que crearon unos compañeros suyos hace algún tiempo. Cotas que deben ser consignadas en la cuenta de ahorros, número. Entonces acá, bueno, puedo poner el número de la cuenta de la empresa, o como, voy a ponerle acá en Colombia, o descontadas, acá le voy a poner, o descontadas directamente por nómina. ¿Listo? Listo. Y acá pues debe estar la firma del empleado, para que yo como empleador pues tenga acá comercializadora Afrodita SAS, la fecha. Entonces, como es la nómina de noviembre,
Solo vamos a liquidar noviembre y diciembre, entonces vamos a poner acá que el 1 de noviembre del 2023, yo comercializadora Afrodita le otorgué un crédito a mi empleado de 2 millones de pesos. ¿Y cómo se llama mi empleado? Entonces vengo y la busco acá en la nómina porque esa deducción se la voy a hacer a ella, entonces acá debe quedar los datos del trabajador y la firma y demás. Ella sería mi trabajador y ya, directamente en nómina, por eso lo voy a descontar, que lo voy a pagar en 4 cuotas mensuales, cada una de 500.000 pesos y ya. Esta sería el diligenciamiento y acá pues un garabatico firma para que quede el soporte. Eso sería todo, niños. Para la liquidación de la nómina, como les digo, la retención en la fuente, pues ya lo tenemos que hacer después. Y la idea es que ustedes liquiden noviembre y diciembre, pues ya teniendo la plantillita de noviembre, pues la pueden y hacer cambios prácticamente en horas extras y en comisiones para los trabajadores que tienen derecho pues a las comisiones.